También me parece extraordinario el trabajo que están realizando y que está realizando Edgardo en el sentido de poder organizar esta cantidad de charlas o este espacio de formación, porque lo creo sumamente necesario. Así que no por el hecho de quedar bien porque está acá al lado mío, ni para ser políticamente correcto, sino de corazón, de verdad. Creo que hace un trabajo muy importante para el conjunto de las fuerzas políticas que somos parte de Unidos Organizados, porque esto es una tarea para todos los que conformamos este espacio, y la verdad que era muy importante que alguien lo encare, y en este caso que lo haga Edgardo, para nosotros también es un orgullo, conociéndolo no solamente en estos últimos tiempos, sino conociéndolo y habiendo compartido con él muchísimos momentos, momentos buenos, malos, difíciles, duros, los que nos tocó estar en momentos donde el contexto político, social era otro, y también en un momento como este, donde tenemos el orgullo de compartir el proyecto nacional y, entre otras cosas, también compartir la alegría que nos da ser parte y ser compañeros del proyecto nacional, porque lo vivimos con la alegría militante de estar siendo protagonistas de un momento histórico de profundas transformaciones en el país, y por lo tanto militamos con el corazón, como decimos nosotros, militamos con alegría, entusiasmados de lo que está viviendo la Argentina, conscientes de lo que falta, pero con una profunda alegría porque estamos recorriendo un camino que va plasmando los sueños que soñamos, valga la redundancia, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por lo tanto, ¿qué más entusiasmo puede generar o qué mayor alegría puede generar para cualquier militante del campo nacional, popular y democrático que ser parte de un momento histórico de nuestro país, al calor también de lo que vive nuestra América Morena? Qué mayor alegría que poder estar poniendo el cuerpo para estas cosas que creemos desde que empezamos a militar, desde que salimos a la calle para pelear, como dijimos siempre, por las cosas que creemos. Así que para mí es un gusto de verdad estar acá, es nuestra casa, y además de hacerlo con los compañeros, con todos los que están acá y con Edgardo en particular. Edgardo me planteó, me decían los compañeros, de hacer una cosa breve, vinculado al tema de la ley de medios, y después algunas opiniones también generales que son parte del debate, que me parece que nos vamos a ir dando en relación a lo que creemos que hay que seguir haciendo en la Argentina. La ley de medios, muchas de las cosas que yo voy a decir, todos ustedes las saben, y también muchos la conocen antes que yo. Yo vuelvo a repetir algo que dije muchas veces: el mundo no empieza cuando uno llega, las cosas no empiezan cuando uno llega, ni terminan cuando uno se va, hay una historia. Por lo tanto, muchos de los que están acá vienen militando la ley de medios mucho antes de que la presidenta me convocara a estar acá, y mucho antes de que siquiera yo pensara en algún momento que tenía que asumir esa tarea. Por lo tanto, voy a hablar de la ley de medios con el riesgo también de estar compartiendo un auditorio con compañeros y compañeras que pueden conocer 10 veces lo que conozco yo sobre la ley de medios y que militaron mucho antes que yo la ley de medios también. Pero como no conozco exactamente a cada uno, hago un pantallazo general y después charlamos. Todos sabemos que el debate sobre los medios se da en un contexto donde que se debate en el mundo, en todos lados, la importancia de los medios de comunicación, la importancia de los avances tecnológicos, científicos vinculados a la comunicación, el rol de la comunicación en las democracias modernas, en las sociedades modernas, y en particular un debate que se vive en muchos lugares del mundo y en la región se ve con crudeza, que es el rol que han ocupado estos últimos años los grupos concentrados mediáticos como articuladores de la estrategia de la derecha y como articuladores de la estrategia de los sectores conservadores, del privilegio, de las oligarquías, en cada uno de los países, por ejemplo, de nuestra región, articulando el enfrentamiento, la confrontación con los gobiernos populares, democráticos de nuestra región, siendo en definitiva quienes hoy tienen un rol que quizás en otra época tenían otros actores, otros sujetos, y hoy los medios concentrados, no hablo obviamente de todos los medios, estamos hablando de los grupos concentrados mediáticos que utilizan ese posicionamiento no solamente para tener una posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual, sino además, no solamente de una perspectiva de rentabilidad en ese mercado de la comunicación, sino que utilizan esa posición dominante o ese lugar de privilegio para condicionar las democracias, para extorsionar a los gobiernos populares, para condicionar el rumbo de un país
y para que ese rumbo vaya en la dirección que ellos necesitan, que obviamente es los intereses de esas minorías del privilegio que gobernaron nuestros países y el destino de nuestro país durante muchísimos años. Por lo tanto, hoy que hay gobiernos populares que vienen a cambiar el rumbo, que vienen a dejar atrás el pensamiento neoliberal, el pensamiento único, que vienen a construir democracias populares, que vienen a ampliar derechos, que vienen justamente a abrir para que miles y miles que estaban afuera puedan también ser parte del desarrollo de los países. Quiero decir, en este contexto, esos grupos están jugando, evidentemente, un rol de articuladores de las estrategias de quienes quieren clausurar esos proyectos. Y digo, lo hemos hablado varias veces con Ariel, que es el embajador, un compañero nuestro de Unidos Organizados en Bolivia, lo hemos hablado con compañeros del PT en Brasil, lo hemos hablado con compañeros de Ecuador. En todos lados pasa que hay un contexto donde esos grupos económicos concentrados que tienen medios utilizan ese lugar para enfrentar esos gobiernos, para manipular la opinión pública, para condicionarlos. De hecho, nosotros tenemos historia acá que no solamente empieza desde que estamos nosotros, sino también desde hace muchísimo tiempo, donde estos medios juegan estos roles. Por lo tanto, digo, en ese contexto es que se debatió en profundidad la necesidad de tener una ley que democratice el poder de la comunicación, que democratice la palabra, entendiendo que esa concentración mediática lesiona la libertad de expresión, lesiona la democracia, lesiona las posibilidades de que el conjunto de nuestro pueblo tome la palabra, pueda expresarse, de que nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras identidades, nuestras voces, con nuestras tonadas, con todo lo que eso significa, con la historia, con todo eso, pueda ocupar el centro de la escena pública, porque evidentemente estos medios lo que buscaban era que esa escena esté ocupada pura y exclusivamente desde una lógica de defensa de los intereses corporativos en cada uno de los países y en particular hablando de la Argentina. Digo, muy breve, porque es todas cosas que ya sabemos, pero digo, en ese contexto es que se fue debatiendo la necesidad de la ley de medios. Y digo, esta ley nuestra, ustedes lo saben, una ley que se viene debatiendo desde la apertura democrática, una ley que hay organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas que vienen debatiendo desde hace mucho, una ley que el otro día decía Moró en la Casa de Gobierno, en un acto que se hizo en la Casa de Gobierno para reivindicar los 30 años de democracia, junto a Juan Manuel, que era jefe de gabinete en ese momento y organizó el acto. Moró decía que ellos lo habían querido hacer en el año 85 y no pudieron avanzar justamente por las presiones de esos intereses corporativos. Por lo tanto, no es un invento nuestro la situación de extorsión de esos grupos corporativos a la democracia, ¿no? Entonces, pero que ellos no pudieron hacerlo porque esos intereses corporativos presionaron y mucho, por lo tanto no pudieron avanzar. Entonces, primera cosa, me parece hoy, una vez más, como lo he hecho muchísimas veces, hacer una reivindicación, un reconocimiento, un profundo reconocimiento a esos hombres y mujeres que durante 30 años debatieron la necesidad de una ley de la democracia que deje atrás una norma como la que teníamos, que era de la dictadura militar. Lo que es cierto que la ley es hija de esa historia militante, de ese esfuerzo, como decía Edgardo, y es hija también del momento histórico que inaugura la Argentina el 25 de mayo del 2003, porque no es casualidad que esta ley surja o se vote en el Parlamento y justamente sea ley en este momento, en esta década ganada, porque justamente es una década que está marcada por la recuperación del rol del Estado, por la recuperación del rol del Estado como garante de derechos políticos, sociales, culturales, económicos para todos y todas y no para una parte. Y con esta característica, con este rasgo de identidad constitutivo de esta década del proyecto nacional que inaugura Néstor Kirchner ese 25 de mayo y que hoy lidera la Presidenta de la Nación, digamos, ampliar derechos, ¿no? Justamente tiene que ver con esto. Es un gobierno que viene a distribuir, y en este caso a distribuir la palabra, pero que recoge toda esa historia militante, pero que inaugura una etapa distinta en la Argentina que permite un contexto político, social, histórico, que permite entonces los avances del campo popular y los avances, en este caso, de una ley que viene a decir que la comunicación es un derecho humano y que el Estado entonces tiene que garantizarlo como servicio público y un derecho humano que el Estado tiene que garantizar, porque esto también es esencial
a la hora de pensar la comunicación desde otro paradigma y no pensándola como cualquier otra actividad o como cualquier otro producto en un mercado. Es un derecho humano, es un servicio público y es un derecho que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas tienen que poder tener garantizado, el derecho a la comunicación, el derecho a la información, la libertad de expresión, etc. Entonces digo, esta ley es hija de eso, es hija de esa militancia histórica, es hija de la voluntad transformadora de este momento histórico y es hija indiscutible de la voluntad y el coraje de la Presidenta de la Nación, que recoge todo eso y lo lleva al Parlamento, y por supuesto también del debate de los compañeros y compañeras en el Congreso Nacional. Pero indiscutiblemente es hija de la voluntad transformadora de este proceso, que entre otras cosas viene a recuperar la política y viene a recuperar el valor de las ideas con la vocación transformadora y con la voluntad de romper el molde, de mover las cosas, ¿no? de enterrar la cultura de la resignación, de interpelar el poder, de correr la frontera de lo posible. Viene a cambiar. Entonces, en ese marco, lo que aparecía como imposible, que es algo que además caracteriza a nuestro gobierno, no solamente en este tema, en un montón de otros temas, lo que aparecía como imposible, intocable, ¿no? Bueno, se puede cambiar, se puede correr la frontera, se puede empujar, y eso es lo que produce lo que nos está pasando a nosotros y lo que nos pasa a todos los que estamos acá y a la mayoría del pueblo, que es nos volvimos a enamorar de la idea de que se puede, ¿no? Se puede, vale la pena. Y ahí, entonces, la ley de medios también como parte de este proyecto, de este proceso de transformación. Digo, esa ley, que obviamente viene a democratizar la palabra, muy breve también, tiene dos grandes ejes. Un eje que es cómo se construyen nuevas y mejores herramientas comunicacionales para lograr lo que yo decía antes, que nuestro pueblo tome la palabra, que se pueda expresar en el conjunto de la patria, en el conjunto del territorio nacional. Esto es cómo se generan, tanto desde el mundo privado, como del sector público, como de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, herramientas para que nuestras voces puedan expresarse. Y entonces, ahí el rol, por ejemplo, de que inaugura la ley la posibilidad de que las cooperativas sean parte del mundo de la comunicación audiovisual, que las organizaciones populares tengan el 33% del espectro, impulsando estas nuevas herramientas. Y además también impulsando la producción nacional en lo que hace la industria de la comunicación audiovisual, porque exige contenidos nacionales, porque exige contenidos independientes, porque exige cuota de pantalla de producción nacional, también en lo que hace a las radios, a música nacional y música de producción independiente. Quiero decir, todo esto que tiene un sentido de generar nuevas herramientas que democraticen el mundo de la comunicación y además al calor de este proyecto que busca construir una nueva matriz productiva y distributiva más justa, basada en la producción, el trabajo, en el consumo popular como círculo virtuoso del crecimiento con inclusión, también la producción audiovisual y la industria de la comunicación van en el mismo sentido, porque democratizar la palabra también va de la mano de generación de nuevas herramientas comunicacionales que generan nuevos puestos de trabajo, que también entonces parte de ese círculo virtuoso que describía recién. Y el poner cuotas de producción nacional tiene un contenido que hace a la defensa de nuestra cultura, a la defensa de nuestra identidad, a reconstruir la autoestima, a pensarnos de pie, a pensar en la soberanía, a pensar en una cantidad de cosas, y además también a incentivar la producción nacional y el trabajo argentino. Entonces, es parte del mismo proyecto, es parte de la misma idea. Este es un capítulo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como militantes también tenemos que estar al tanto de lo que significa para el debate en la esquina, en el barrio, en la panadería, en la universidad, de qué significa la ley, porque Clarín lo que ha querido hacer es decir toda una campaña de que la ley el único objetivo que tenía era enfrentar al Grupo Clarín. Y eso es absolutamente falso. La ley busca, entre otras cosas, que estén estas nuevas herramientas, y eso ha generado, para que ustedes sepan, por eso decían, no se hizo nada, ustedes habrán escuchado, decían, lo único que hacen es pelearse con nosotros, dice Clarín, pero no se hizo más nada, cuando la ley está vigente hace 4 años. Entonces vos decís, eso es absolutamente falso. Digo, hay 1.132 reservas de frecuencia de radios para municipios en estos 4 años de aplicación de la ley. No estamos hablando de la gestión de un compañero u otro, hablo de los 4 años de aplicación de la ley con la gestión de todos los compañeros que estuvieron a cargo, con Santiago, con Gabriel, con nosotros, con lo que sea. 1.132 reservas de frecuencia de radios para municipios, 36 reservas de televisión a estados provinciales,
1.007 autorizaciones y licencias de radio AM, FM y televisión abierta y paga. Más de 650 licencias de radio AM y FM al sector privado. Primeras 24 licencias para radios de baja frecuencia en zonas de alta vulnerabilidad social. Primeros 20 reconocimientos de canales de televisión de baja potencia. 22 autorizaciones de medios de municipios y gobernaciones. Llamado a concurso para 1.052 frecuencias de radio en todo el país. Yo después voy a pasar a Edgardo una suerte de balance de la década ganada en la comunicación para que también lo podamos circular y son elementos que nos pueden servir. Hay 200 radios comunitarias con reconocimiento, 25 licencias para radios pertenecientes a Iglesia Católica, 5 audiencias públicas de la Defensoría del Público, 175 medios en escuelas primarias, institutos educativos y universidades. Fueron autorizados 35 radios y un canal de pueblos originarios. La creación, no solamente el AFCA, porque digo, la transformación en la comunicación y lo que la ley habilita es cosas que se generan desde el AFCA, pero desde el Ministerio de Planificación, de Desarrollo Social, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Comunicación, del Ministerio de Trabajo, digamos, una cantidad de organismos públicos que sobre el paraguas de la ley lo que hacen es impulsar políticas activas que amplíen el universo de la comunicación. Por eso digo, esto estamos hablando del conjunto de compañeros y compañeras de distintos organismos públicos, no estamos hablando del AFCA, del impacto de la ley en la aplicación de quien le toque aplicarla. Por eso uno puede ver Paca, Encuentro, Deporte TV como señales de la creación de Educar. Bueno, cable operadores, pymes y cooperativas, ya hay 98 licencias, más de 2.800 horas de programación. Digo, es aburrido esto, pero 5.900 nuevas horas de producción de contenido audiovisual, 100.000 nuevos puestos de trabajo en forma directa o indirecta, fruto de la transformación de la comunicación. Bueno, cantidad de cosas que existen, que son muchísimas y que me parecen que habla del capítulo de la ley que está vinculado a la producción, a la generación de nuevos contenidos, de nuevas productoras, de nuevas radios, de nuevas señales, en el conjunto del territorio nacional. Y además con una perspectiva federal, porque muchos tienen la mirada de lo que sucede acá, en la ciudad de Buenos Aires, o a lo sumo en el AMBA. Ahora, una de las características de la ley es que tiene una perspectiva federal, profundamente federal, por lo tanto, esa transformación se da en el conjunto del territorio nacional, en lugares donde de otra manera no había ninguna herramienta para comunicarse, y entre otras cosas también lo que permite es que nos podamos ver nosotros en esa pantalla o nos podamos escuchar nosotros en esa radio y no siempre a otros, en el sentido de que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra localidad. Quiero decir, para hacerlo sencillo, lo hemos dicho muchas veces, un vecino que se levanta a la mañana en Tilcara y quería saber si llovía o no, prendía la tele y le contaban si llovía en la 9 de julio. Y eso evidentemente no tiene que ver con las necesidades de nuestro pueblo en cada lugar de la Argentina. Entonces, digo, esto por un lado, este es uno de los capítulos de la ley, obviamente, la generación de esas nuevas herramientas. Y se ha hecho mucho, y hay un balance altamente positivo en relación a esto. Y el otro capítulo, por supuesto, es el capítulo que busca enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes en el mercado de la comunicación, porque la ley entiende que para democratizar la palabra se necesitan generar nuevas herramientas comunicacionales y además se necesita enfrentar esas tendencias monopólicas y esa concentración mediática, porque no hay libertad de expresión ni democratización de la palabra si hay un grupo toma todo que lesiona la posibilidad de que otros existan o, como lo he dicho muchas veces, una suerte de elefante que no permite que el otro que pisa todo y que no permite que el otro exista. Entonces, por eso, toda la otra parte de la ley vinculada a ponerle límites a la tenencia de medios a las empresas para que no tengan un tamaño que no permita la existencia de otro o que genere ventajas comparativas que con competencia desleal o prácticas desleales destruyan el mundo de la comunicación. Que eso es lo que se resiste el Grupo Clarín, ¿no? Que es lo que se resistió todos estos años, porque lo que buscaba es sostener su situación de privilegio. Busca sostener su situación de privilegio, como decíamos antes, situación de privilegio que además construyeron con los vínculos con la dictadura militar, situación de privilegio que construyeron también fundiendo cable operadores pymes en las provincias, cuando tenían el monopolio del fútbol, extorsionándolos si se lo daban o no, y a partir de fundirlo los compraban. Así construyeron su situación de privilegio, con esos vínculos oscuros con la dictadura,
con los vínculos también con la década del 90, donde a todos nos iba mal, menos a ellos, a esos grupos concentrados. Mientras el pueblo se empobrecía, ellos se concentraban económicamente. Entonces, esa situación de privilegio, como yo describí antes en general, acá en la Argentina el Grupo Clarín utilizó, insisto, no solamente para hacer mejores negocios con prácticas desleales en el mundo de la comunicación, sino también para extorsionar la democracia, para extorsionar a los poderes públicos, para condicionar el rumbo del país, diciendo que podían entonces, con 4 tapas o con lo que sea, poder definir hacia dónde tenía que ir la Argentina. Y yo decía la otra vez, lo he dicho muchas veces, creo que eso es lo que más le duele. Lo que más le duele es que no pueden aceptar que desde el 25 de mayo del 2003 hay un proyecto y hay un gobierno que vuelve a poner la decisión donde tiene que estar, que es en el pueblo a través de sus representantes y por lo tanto en el Parlamento Nacional y en la Casa de Gobierno y no en la oficina de un CEO de una corporación. Eso no lo pueden soportar, porque son tipos acostumbrados a levantar el teléfono y decirle a los senadores lo que tienen que votar, a los diputados lo que tienen que votar, a los gobernadores lo que tienen que hacer, bueno, como hicieron con De la Sota y con Macri para que le saquen un decreto que después le hicieron ley, que es una payasada, una ley local que quiere estar por encima de una ley nacional, donde la Constitución habla de la supremacía de las normas, por lo tanto eso es una berretada. Pero sin embargo, lo sacan, porque dijeron, bueno, tienen que hacer los deberes, porque entre otras cosas, tanto De la Sota como Macri, para posicionarse en el mundo opositor, consideran que tienen que hacer buena letra con Manieto porque es el que ordena el arco opositor. Entonces le sacan los decretos, pero estaban acostumbrados a hacerlo con todo. Entonces lo que no soportan más es que no mandan más, es que no deciden más. Entonces, y que ese mecanismo extorsivo no le funciona. Entonces lo que querían sostener es esa situación de privilegio puntual, resistiendo el cumplimiento de la ley con todas esas estrategias que ustedes conocen durante todos estos 4 años, de dilatar, poner palos en la rueda, bueno, todo esto que se vivió y que vivimos todos estos años, hasta el resultado del fallo de la Corte, que yo creo que ahí hay un paso previo también muy importante, que es la audiencia pública también que se hace en la Corte, donde me parece que quedó muy claro lo que defendía el Estado y lo que defendía en esa audiencia pública el Grupo Clarín. Por un lado estaban defendiendo intereses particulares, rentabilidades, situaciones de privilegio, y por otro lado, intereses corporativos, y por otro lado, estaba el Estado defendiendo el derecho a la comunicación, el derecho a la información, la libertad de expresión, entendiendo que si no hay presencia estatal en este mercado, en ninguno, pero en este mercado, en ninguno si no hay presencia estatal, se evita la concentración en general, porque el mercado sin Estado tiende a ser mercado negro, pero digo, en este caso particular, además, no se trata de un producto que hay que cuidar de la monopolización, sino que estamos hablando de garantizar la libertad de expresión y un derecho humano como es la información o la comunicación. Entonces, ahí me parece, para llegar más a la situación actual, creo que lo de la audiencia fue muy importante, creo que quedó muy evidenciado qué es lo que estaba en discusión. Creo que el fallo de la Corte termina con toda incertidumbre, con toda duda, se acabó, no hay más discusión, más allá de que nosotros somos muy críticos de que se haya tardado 4 años para resolverlo, porque la verdad es que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, pero no puede tardar 4 años para eso, porque eso lesiona las instituciones de la democracia, lesiona el funcionamiento democrático, porque imagínate, Edgardo, está en el Parlamento, si alguien como no puede conseguir, no logra mayoría, lo que hace es sale del Parlamento, se toma un taxi, va a la justicia, saca una medida cautelar y como no pudo resolver juntando mayoría en el Parlamento, lo resuelve con un juez amigo en algún lugar. Entonces, así no hay orden jurídico posible. Entonces, y eso la presidenta lo ha expresado con mucha claridad cuando habló de la necesidad de democratizar la justicia y de poner la justicia también a la altura de los desafíos que tiene nuestra democracia y los avances democratizadores de nuestro pueblo. Pero bueno, más allá de que se tardó 4 años, lo importante es que esa resolución, ese fallo está, la ley es constitucional, no hay más discusión, y me parece que eso es un gran triunfo de la democracia, un gran triunfo no solamente de nuestro gobierno, un gran triunfo de las instituciones de la democracia, un gran triunfo del campo popular, un gran triunfo de los militantes que durante muchísimos años trabajaron por esto, y por supuesto
es un gran reconocimiento al coraje de Néstor y a la voluntad transformadora de la presidenta. Ahora, entonces me parece que ahí hay un punto importante, es decir, bueno, concretamente, teníamos razón. La ley era constitucional de punta a punta, teníamos razón, y por supuesto estuvo bien que lo festejemos como lo festejamos y como lo seguimos festejando, porque insisto, es un triunfo de la democracia, es un triunfo de quienes creemos en la libertad de expresión de verdad y no en la trampa que planteaba el Grupo Clarín cuando decía que esta ley venía a lesionar esa libertad, cuando es todo lo contrario. También dijeron otras barbaridades, que venía a generar a caída en fuente de trabajo, cuando todo el mundo sabe que la aplicación de la ley genera más laburo, no menos laburo, porque va a haber más herramientas de la comunicación, y eso ya está demostrado. Dijeron una cantidad de barbaridades, pero todo para devaluar, para degradar la ley, para generar un clima de distinto y poder evadir el cumplimiento de la misma. Yo creo que ellos estaban esperanzados en que el proceso electoral era distinto y que tenían cierta esperanza que con ese arco opositor que ellos ordenan y articulan en un resultado electoral distinto, donde se imaginaban que nosotros no íbamos a lograr ser la primer fuerza del país y que no íbamos a lograr mantener la mayoría del Parlamento. Se imaginaba un escenario en un contexto político donde todos los favores vinculados, puestos en la pantalla y en los diarios, dados al arco opositor como organizadores casi de la campaña, o sea, como jefe de campaña, manieto del conjunto de las estrategias electorales de ese arco opositor, iba a ser devuelto en modificar la ley con una mayoría parlamentaria en contra nuestra. Bueno, nada de eso sucedió, así que ese escenario está bueno que esté en la imaginación de ellos, pero por suerte ha quedado pura y exclusivamente en el mundo creativo de su imaginación y no en los hechos de la realidad, porque nuestro frente, el Frente para la Victoria, es la primera fuerza nacional y tenemos mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Por lo tanto, y después, además, la Corte define claramente la constitucionalidad, entonces se termina esa discusión. Y ahora, a cumplir la ley como cualquier hijo de vecino. Y me parece que el otro paso importante también fue mostrar con claridad la decisión del Estado Nacional de hacer cumplir la ley como corresponde, que nadie tiene coronita, ¿no? Que el común de los mortales cumplimos la ley y por qué alguien no tiene que hacerlo. Ninguno de los que estamos acá nos levantamos a la mañana y elegimos qué ley cumplir y qué ley no. Entonces, ¿por qué alguien puede pensar que tiene la posibilidad de hacer eso? Y entonces que tengan que venir como cualquiera y reconocer el AFCA, reconocer la autoridad de aplicación, venir y presentar su plan de adecuación voluntaria, como lo hicieron, sujetos a la fecha que ellos negaban. Ustedes se acuerdan que el 7 de diciembre decían no existe, no existe, no existe. Para presentar el plan de adecuación tuvieron que sujetarse a la presentación que hizo su socio minoritario el 5 de diciembre, 2 días antes del 7D. Por lo tanto, en la presentación de Clarín al AFCA, primero hay un reconocimiento de la constitucionalidad de la ley, reconocimiento a la autoridad de aplicación, reconocimiento que están excedidos y que tienen que adecuarse, reconocimiento de que teníamos razón en el 7 de diciembre, porque tuvieron que presentarse, no podían hacerlo de otra manera, con sujetos a la presentación de su socio minoritario el 5 de diciembre, y por lo tanto me parece que también es otro logro y que yo creo que como militantes de la ley y como militantes de esta democratización de la palabra, nos tenemos que permitir celebrar las victorias y celebrar cuando el proyecto avanza, y en ese sentido también es otra victoria de que todo el mundo tenga que presentar su plan y que por lo tanto se recupere definitivamente la autoridad del Estado ante el conjunto de actores de una sociedad. Y ahora tenemos que estudiarlo. Entonces, y ahora estamos estudiando eso, que es la parte que seguramente más actual, que es la que aparece hoy en todos los diarios o aparece en los debates. Bueno, yo les digo para que ustedes conozcan y sepan también como información. Antes del 7 de diciembre se presentaron 40 planes de adecuación.
Uno de ellos era el del socio minoritario de Clarín. Los otros 39 se trataron 15 y fueron desestimados en el directorio porque no tenían motivos de adecuación. 14 se aprobaron y están en plan de ejecución, o sea, 14 empresas se aprobaron y están en plan de ejecución, y 11 están pendientes a ser tratados por el directorio. Entre esos 11 están los más conocidos: Telefe, Prisa, el Grupo 1, Telecentro y el Grupo Clarín. Esos son los 5 que el directorio todavía tiene que tratar los planes de adecuación voluntaria. ¿Qué es la adecuación voluntaria? Es la adecuación donde la empresa propone un plan, y eso está previsto en la ley. Si ese plan de adecuación voluntaria no cumple los requisitos, se pasa a la adecuación de oficio, donde es el Estado el que tiene que tasar y concursar. Pero lo que busca la ley, en este capítulo de la ley antimonopólica, lo que busca es que ninguna empresa tenga un tamaño, que tenga una estructura de costos, que le genere una estructura de costos que le dé ventajas comparativas con otros en el mercado de la comunicación. Quiero decir, que tengan un tamaño que le permita competir en igualdad de condiciones con el resto. Como cualquier ley antimonopólica del mundo, porque la verdad que esto no es el dulce de leche, no lo inventamos nosotros una ley antimonopólica, es una ley antimonopólica. Entonces, por eso ellos proponen este plan ahora, como otros, donde tienen que vender y donde en definitiva dividen su empresa, se dividen. Y eso, yo sé que eso ha generado discusión o dudas, porque dice, che, ¿cómo es? Se dividen. Bueno, cualquier ley antimonopólica permite y pide que se dividen, porque se achiquen, te piden, si vos tenés 20 licencias y podés tener 10, si son 2 socios, pueden dividirse y quedarse con 10 licencias cada una, pero nunca más pueden ser socios, nunca más pueden tener vínculos societarios, nunca más pueden funcionar como grupo, nunca más pueden funcionar con la misma producción, con el mismo estudio, con la misma empresa. Son empresas distintas, administraciones distintas, estudios distintos, camionetas distintas, periodistas distintos, camarógrafos distintos. Podrán ser amigos, nadie le puede prohibir comerse un asado uno con otro, hagan lo que quieran. Ahora son empresas distintas, con una estructura de costo distinta, y por lo tanto se cumple el objetivo de que nadie tenga un tamaño que genera ventajas comparativas y prácticas desleales en el mercado de la comunicación. Si nosotros logramos que todo el mundo se adecue a lo que dice la ley y que todo el mundo tenga el tamaño como máximo que permite la ley, estamos cumpliendo con los objetivos de la ley y estamos construyendo una nueva victoria de la democracia y estamos construyendo una nueva victoria de la intervención del Estado para garantizar un mercado más equitativo y más plural. Y ese es el objetivo. Entonces, ahora obviamente hay que estudiar ese plan y después hay que estudiar también los socios, que va la composición societaria de cada una de las empresas. ¿Para qué? Para estudiar que no haya vínculos societarios, el origen del dinero, una cantidad de cuestiones técnicas, para garantizar que si se dividen en serio. Básicamente, como decía mi abuela, que no hay gato encerrado, se dividen en serio. Ahora, eso es así y ese es el objetivo. No es que eso es una cosa... No, ese es el objetivo de la ley. Que tengan el tamaño máximo que la ley establece y que si tienen que dividir, se dividan. Y lo que tenés que evitar es que funcionen como grupo. Por lo tanto, más, si vos, una estructura de una empresa, por ejemplo, no es lo mismo una empresa, una compañía gigante que va a cotizar en la bolsa que una empresa chiquita. Y por más que se conozcan, sean amigos o no, que no sé si serán amigos, porque no tengo idea quiénes serán los socios todavía, porque toda esa parte no se presentó, no son la misma empresa. Y como no son la misma empresa, no pueden ir a cotizar en bolsa todos juntos, por ejemplo. Y este es el objetivo. Entonces, ahora lo que hay que hacer es cumplir a rajatabla, como planteó la presidenta, cumplir la ley sin privilegios ni excepciones para nadie, y que todo el mundo tenga que someterse a los mismos parámetros, y que se acabó la idea esto de que alguien tiene coronita y se acabó la idea de que alguien podía estar por encima de la ley. El 25 de mayo del 2003 inicia un proyecto de recuperación del rol del Estado y de autoridad del Estado como garante de derechos y no hay nadie en la Argentina que pueda estar por fuera de eso. Por más grande, por más chico que sea, por más que haya tenido una historia donde podía levantar el teléfono y hablar de alguien, esa historia se acaba. Comienza una nueva historia en la Argentina y es la que está construyendo nuestro pueblo.
Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que cuidar. Pero bueno, ese es el estado de la ley actualmente. Yo creo que si nosotros vamos a trabajar para ver si principios del año que viene, fin de este año, vamos a tener otra reunión de directorio, principios del año que viene, enero y febrero como máximo, terminar de tratar todos los planes de adecuación y marchar entonces al proceso este. Pero lo que sí está claro, que le decimos a todos, que no se puede cumplir la ley un pedacito. No hay posibilidad de cumplir la ley una parte y otra parte no. La ley se cumple toda y el cumplimiento de la ley tiene que ser integral. Por lo tanto, le estamos diciendo, por ejemplo, al Grupo Clarín, que si realmente tiene voluntad de cumplir la ley, como expresa al presentar el plan de adecuación, porque no le queda más remedio, porque la Corte ya dijo que es constitucional y se acabó la discusión jurídica, y bueno, fumátela y tenés que venir a presentarlo. Eso tiene que estar también acompañado del cumplimiento integral de la ley. Por lo tanto, tenés que cumplir la grilla. Entonces, para nosotros es condición para pensar en la adecuación voluntaria que haya una actitud que demuestre la voluntad también de cumplir la ley integralmente. Por lo tanto, que se termine esto de que se resisten a cumplir la grilla, porque queremos ver en el conjunto de medios o de cables de la Argentina, queremos ver lo que dice la grilla. Y entonces esa cosa es, por ejemplo, Paca Paca, por ejemplo, Telesur y los canales que corresponden en la grilla, que es lo que se niegan a cumplir. Y esta es una situación también que estamos en plena tensión hoy. Le estamos diciendo que si no cumplen, si no expresan la voluntad de cumplir la ley integralmente, no se puede avanzar con otra parte de la ley. Cumplir la ley es cumplir la ley en todos sus aspectos y en todos sus ítems. Y en eso estamos trabajando y en eso nosotros vamos a ser muy duros, básicamente porque es lo que corresponde, porque la ley es la ley y hay que cumplirla, y lo que está permitido para uno está permitido para el otro, y lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro, y no hay más discusión, porque la discusión sobre la legitimidad de la ley o no se termina con el fallo de la Corte, más allá de que nosotros sabíamos de antemano que era constitucional. Eso en relación a la ley. Pero Edgardo me pedía también que, además de contarles un poco la ley y abrir, no sé cómo es el mecanismo, pero quizás algunos compañeros o compañeras que quieran después decir algo, alguna opinión general más allá de esto. En realidad, la ley es una parte, uno de los capítulos de las profundas transformaciones de nuestro gobierno nacional. Es una de las maneras donde se expresa esta transformación. Podría haber otro compañero dando una charla, podría estar un compañero dando una charla sobre la situación, la transformación en el mundo del trabajo, otro podría estar dando una charla sobre la transformación en derechos civiles y contando matrimonio igualitario, otro podría estar dando una charla y contando los avances en derechos sociales y hablando de la asignación universal, otro podría estar dando una charla también y estar hablando en el avance en la integración regional, otro podría estar hablando, todos los avances de lo que significa este proyecto nacional. Digo, este es un capítulo, porque me toca hoy contarlo, que es un capítulo más de la cantidad de cosas que demuestran el rumbo del proyecto nacional y el rumbo de ampliación de derechos. Entonces, si ustedes me decían, o Edgardo me decía, bueno, algunas opiniones vinculadas a la situación actual o que viene por delante, la verdad que, para no aburrir y como ya hablé mucho, yo creo que el título, por lo menos de lo que uno tendría que pensar para adelante, es cómo el conjunto de militantes del campo popular garantizamos la continuidad y la profundización de lo que se inauguró ese 25 de mayo. Parece que el gran desafío es cómo logramos que el kirchnerismo, como identidad del campo nacional, popular y democrático en el siglo XXI, haya nacido para quedarse. Me parece que la tensión se va a eso. La derecha, que no pudo evitar que el kirchnerismo nazca, lo que quiere hacer ahora es que termine, que clausurarlo. Y nosotros lo que tenemos que construir es la gran fuerza política, social, cultural, que garantice, con el liderazgo de Cristina, que garantice la continuidad y profundización de este camino. Defendiendo todo lo que hicimos y entendiendo que defender lo que hicimos y defender la década ganada es defender el mejor camino para seguir por lo que falta, por lo que está pendiente, porque obviamente no hay ningún motivo para bajar los brazos hasta que la democracia no deje a nadie a la intemperie. Entonces, me parece que ese es el gran desafío que tenemos.
El gran desafío es consolidar día a día, fortaleciendo el liderazgo de la presidenta, consolidar el proyecto nacional y darle anclaje territorial y social en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto de la patria. Porque a veces hay mucha distancia entre la profunda transformación que vive el país con el liderazgo de Cristina y lo que sucede en algunos lugares de nuestro país. Por lo tanto, hay que dar un anclaje territorial, hay que poner más en sintonía esa transformación profunda en el conjunto del territorio nacional. Ahora, hay parte del debate también entre compañeros y compañeras. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el kirchnerismo es la identidad fundante de un nuevo momento histórico de nuestro país. Que el kirchnerismo es el nombre del campo nacional, popular y democrático en el siglo XXI. Que el kirchnerismo no es una identidad transitoria, que no es un momento y punto, que nació para quedarse y hay que darle un sentido fundacional al kirchnerismo. Que Néstor Kirchner, además de hacer una huella profunda, donde recupera una vez más la política como herramienta de transformación, que vuelve a recuperar el rol del Estado como garante de derechos, que recupera el valor de lo público, además de cambiar el paradigma, además de demostrar que se puede encontrar otros caminos, además de construir la esperanza en términos de la posibilidad de construir una Argentina distinta, funda un nuevo sentido de pertenencia porque funda una nueva identidad que sintetiza al conjunto del campo nacional, popular y democrático en esta etapa de la historia de nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos que el kirchnerismo es la identidad que nos unifica y es la identidad del campo popular en el siglo XXI. Y cuando digo esto es que ese kirchnerismo se sabe qué es. Cuando uno dice qué es una identidad, ¿qué significa que algo construye un sentido de pertenencia? Que hay algo que te identifica, que hay algo que vos sos, que hay algo que te nombra cuando se nombra, que hay algo que te expresa cuando se expresa, que hay algo que sos vos cuando aparece. Ese lugar de pertenencia, eso que te expresa, que te nombra, eso que te representa, es el lugar de tu identidad, es lo que vos sos. Y yo creo sinceramente que cuando uno dice kirchnerismo en la Argentina dice mucho. Cuando uno dice kirchnerismo dice esto, dice recuperación del rol del Estado. Cuando uno dice kirchnerismo dice recuperación del valor de lo público. Cuando uno dice kirchnerismo dice construir el futuro sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Cuando uno dice kirchnerismo dice eso, dice que ese futuro a construir habita en esa memoria, en esa verdad y en esa justicia. Cuando uno dice kirchnerismo dice patria grande, dice integración regional, ¿no? Cuando uno dice kirchnerismo dice esas cosas. Cuando uno dice kirchnerismo, dice la construcción de esa nueva matriz productiva y distributiva más justa. Si uno dice kirchnerismo, dice democracia con justicia social, dice democracia para todos y todas. Si uno dice kirchnerismo, dice enfrentar las corporaciones. Si uno dice kirchnerismo, dice soberanía nacional. Si uno dice kirchnerismo, dice mucho más que cualquier otra categoría. Si uno piensa hoy qué otra categoría o qué otra definición expresa tanto, yo no sé si es fácil encontrarla. Cualquiera la que se nos ocurra. Si vos te parás en una esquina hoy y decís yo soy X, yo no sé qué X expresa más que decir yo soy kirchnerista. La mayoría de las otras identidades tienen que explicar, tenés que seguir hablando un rato más. Tenés que decir yo esto, lo otro y además esto, la que elijas. En cambio, esta dice por sí mismo lo que significa. Y habla. Y eso habla, y cuando uno dice kirchnerismo, no solamente que habla de lo que significa en el presente, sino también que hay un diálogo profundo con la historia. Yo lo decía el otro día en una cena en la provincia, ese decir kirchnerismo también es hablar con la historia, es dialogar con nuestra historia, porque el kirchnerismo se nutre de esa historia. Decir kirchnerismo es hablar de los gritos libertarios, de las luchas emancipatorias, es hablar de los movimientos nacionales y populares y también latinoamericanos. Decir kirchnerismo es hablar de cómo se expresó el campo popular en determinado momento de la historia. Si vos decís kirchnerista, casi sabés dónde hubieses estado en determinado momento. Si vos sos kirchnerista, ¿dónde hubieses estado en tal momento de la historia? Entonces dice mucho, porque yo sinceramente creo que el kirchnerismo es la continuidad de la potencia plebeya en el siglo XXI, de esa potencia plebeya de esos movimientos populares. Si uno dice kirchnerismo, yo lo decía el otro día,
según el momento de la historia que te pongas, está clarísimo que representa el sentimiento popular. Por eso decía, el kirchnerismo también es esa chusma radical, el kirchnerismo son los descamisados, peronistas, es el 17 de octubre, es la lucha contra la resistencia, es la resistencia a la proscripción, es la resistencia a la dictadura, es la resistencia a los 90, ¿no? Es la búsqueda desesperada de un camino de esperanza en el 2000. El kirchnerismo es todo eso. Por eso yo decía el otro día, si el kirchnerismo es el nombre del campo nacional, popular, democrático en el siglo XXI, si el kirchnerismo es la casa común del campo popular, si el kirchnerismo es la expresión de la defensa de los intereses populares en el siglo XXI, en términos históricos, no hay nada más irigoyenista que ser kirchnerista en el siglo XXI, no hay nada más peronista que ser kirchnerista en el siglo XXI, porque el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. No hay nada más de izquierda que ser kirchnerista en el siglo XXI, porque a la izquierda de Cristina está la pared. Entonces, en ese sentido a mí me parece que el gran desafío es que el kirchnerismo no sea una identidad transitoria, no sea algo que nació y terminó, sino que sea una identidad fundante de una nueva etapa del campo nacional, popular y democrático, funda un nuevo momento histórico en nuestro país, nació para quedarse y para representar los intereses de las mayorías populares de ahora en adelante por los próximos largos años de la Argentina. Y que eso tampoco depende de un resultado electoral, porque la representación de los intereses populares no depende solamente de cómo te fue una elección u otra. Lo que estamos hablando es de fundar el kirchnerismo como la representación del campo popular en la Argentina, como la continuidad del conjunto de tradiciones populares que marcaron la historia de nuestro país para representar los intereses de las mayorías populares de acá en más. Y eso necesita también de un esfuerzo y compromiso militante de ayudar todos nosotros a que eso se logre, en definitiva todos nosotros, ayudando a que este momento histórico inaugurado por Néstor, todos nosotros comprometidos en este proceso inaugurado por Néstor, liderado por Cristina, logre parir esto que estamos describiendo. Y en ese sentido, cuando uno habla de la continuidad, dice, ¿qué necesitas? Liderazgo, políticas públicas que den cuenta de los nuevos desafíos y la construcción de una gran fuerza política, social, con anclaje territorial que pueda defender esto. Yo creo que liderazgo tenemos y de sobra, ¿no? Algunos creían, de estos meses decían que Cristina, bueno, si algo queda claro es que Cristina no solamente lidera nuestra fuerza, la fuerza kirchnerista del conjunto de las organizaciones que pertenecemos a ella, sino que además lidera la escena pública, lidera la escena política de la Argentina, lidera la agenda política de la Argentina y lidera el destino de nuestra patria, protegiendo al conjunto del pueblo de esos intereses corporativos que siempre acechan. Por lo tanto, el liderazgo de Cristina me parece que está más fuerte que nunca. Y eso, por supuesto, nosotros tenemos que ponernos a disposición de ese liderazgo con compromisos sin límites, sin ningún tipo de especulación, sin ningún tipo de mezquindad, porque eso es lo que necesita nuestra patria y porque eso es lo que necesita nuestro pueblo y nosotros como militantes tenemos que así hacerlo. Entonces el liderazgo me parece que hay que fortalecerlo día a día, hay que acompañarlo día a día, pero liderazgo tenemos, capacidad de poner agenda pública, de dar cuenta de la necesidad de nuestro pueblo, de tener políticas activas de un gobierno que permanentemente está pensando en cuáles son las respuestas que nuestro pueblo necesita, también. Y me parece que el gran desafío es la construcción de esa gran fuerza política, ¿no? Esa gran fuerza política que hoy existe, pero que hay que darle un salto cualitativo, como decía Edgardo, en unidad, en organización, en anclaje territorial, limando sectarismo, limando mezquindades, entendiendo que no hay lugar para nada de eso, cuando tenemos una oportunidad histórica maravillosa de continuar este proceso y de este proyecto que permitió producir esta cantidad de transformaciones, insisto, que nos convoca, que nos interpela y que nos entusiasma. Entonces, yo digo, de la ley de medios, así estamos y creo que estamos dando pasos extraordinarios y estamos logrando triunfos muy importantes desde el punto de vista de nuestra democracia,
que no tienen que ver con quien le toca circunstancialmente para nada estar hoy al frente del AFCA. Esto es una cosa que tiene que ver con una historia de 30 años y con una cantidad de compañeros y compañeras que trabajaron por esto, y sobre todo tiene que ver, insisto, con el momento histórico que fundó Néstor y con la voluntad de la presidenta, pero estamos avanzando fuertemente y me parece que el desafío entonces es que el conjunto de la militancia del campo popular, el conjunto de la militancia kirchnerista, tengamos la capacidad, tengamos la comprensión histórica de lo que está en juego en nuestro país y en nuestra América Morena, y que entonces ratifiquemos hoy acá, como lo hacemos cotidianamente, en el conjunto de la patria, en el conjunto de organizaciones populares y sociales que conforman el mundo kirchnerista, con el conjunto de nuestro pueblo día a día, en cada lugar donde nos toca militar, ratificar entonces el compromiso, insisto, sin límite con el proyecto nacional, con la presidenta de la Nación, que es comprometernos en definitiva con ese futuro de nuestra patria y con esa felicidad de nuestro pueblo. Gracias. No vamos a abrir preguntas, preferimos después, en todo caso, a buscar algún mecanismo, si hay alguna pregunta de un compañero, porque queríamos quedarnos también con esta emoción. Queríamos contarte que estamos modernizándonos, como hemos transmitido por internet, felicitamos a los compañeros ahí que han trabajado. Y que aparte salió bien, porque hay varios compañeros que dijeron que te estuvieron escuchando por internet. Y que aparte hicimos una síntesis de lo que era la ley de medios. Hay un grupo de compañeras y compañeros que trabajaron, que entregamos como para dar también un salto en nuestras construcciones, que tiene que ver con la información, con la formación y, como dije en el otro plenario que tuvimos aquí, con la voluntad de avanzar para sostener y profundizar este proyecto nacional. Muchas gracias, agradecemos a Martín de nuevo y nos vemos pronto.